Él era Fernando Villavicencio, periodista y candidato a la presidencia de Ecuador. Iba de segundo en las encuestas. Durante su vida periodística realizó 260 investigaciones en las que denunció gravísimos episodios de corrupción estatal, de narcotráfico y financiación ilegal de campañas políticas. Este hombre, Adolfo Macías alias Fito, considerado el Pablo Escobar ecuatoriano, y quien horas después del asesinato de Villavicencio se adjudicó la autoría del crimen de Villavicencio. Macías es el jefe de los Choneros, una banda de alta peligrosidad de las 260 que delinquen en Ecuador. Pero en Ecuador también hay 17 mafias transnacionales, 2 mexicanas, que son el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. También tienen vínculos con mafias colombianas, como el Clan del Golfo y el ELN. El Tren de Aragua de Venezuela también tiene una marcada presencia en Ecuador, así como el Comando Bermejo de Brasil. Nuestro periodista Héctor Sarasti trabajó muchos años en Ecuador. Allí conoció al candidato asesinado y también habló con él. Sostuvo un estremecedor relato donde contó muchas cosas. Héctor, buenas noches. Juan Diego, buenas noches. Pues sí, nosotros hablamos con Fernando Villavicencio porque él fue nuestra fuente durante varios años. Cuando usted trabajó en un periódico en Quito. En un periódico en Quito, que lo dirigía yo en Ecuador, el principal periódico ecuatoriano. Ahora, con testigo directo, fuimos y hablamos con este candidato que nos habló cosas bastante preocupantes. Es que Rafael no puede vivir sin mí. Prófugo, pero no puede vivir sin mí. Entonces dice: Villavicencio, en su demagogia e irresponsabilidad, me recuerda al senador estadounidense Joseph McCarthy. A raíz del ascenso a Ecuador del llamado socialismo del siglo XXI, con el triunfo de Rafael Correa Delgado y su partido Alianza País, se da un giro en la política, en la economía, en la cultura, en todos los órdenes. Don Fernando, si usted tuviera a Rafael Correa adelante, ¿usted qué le diría a él? Que es un hombre acabado. ¿Cómo puede dormir tranquilo después de haberle quitado la felicidad a millones? Cuéntele a la gente qué le ha significado a usted en lo personal, en lo de seguridad. Bueno, cuando uno anuncia el ingreso al periodismo de investigación, no es que anuncie el ingreso a convertirse en BD de pantalla, todo lo contrario. El periodismo de investigación se juega la vida. El que no entienda eso no hace periodismo, no debe hacerlo. A partir del año 2013 empezó mi vía crucis con un allanamiento brutal a mi casa la noche de Navidad. Entonces yo sabía que si un gobierno es capaz de allanar la casa de un periodista la noche de Navidad con un ejército, yo había escrito un reportaje sobre un gran caso de corrupción en este país. ¿Cómo debe de valorar Latinoamérica la experiencia que usted muy bien ha indagado, la relación China-Ecuador? Lo que hizo China en el Ecuador es un atropello a los derechos humanos, económicos y sociales de esta patria. Quizás nunca se podrá hacer justicia. A mí me decían eso en el 2012, cuando yo ejercía el periodismo de investigación. Oye, te vas a dar contra una pared, eres un pobre David que ni siquiera una onda tienes. Claro, yo era un simple periodista. Y claro, nos unimos 2, 3 colegas periodistas sin poder, con el único poder, la verdad, y el periodismo en la espalda, y levantamos los mayores expedientes periodísticos de este país. Y gracias a nuestras investigaciones, antes de ser legislador, como periodista, logramos que al menos en este país estén más de 20 delincuentes de cuello blanco del socialismo del siglo XXI en la cárcel. Los presos de este país, los delincuentes de cuello blanco, están presos y prófugos, Correa, no por la justicia de este país, por el periodismo de este país. Don Fernando, pero no es solamente quizás ese problema que tuvo Ecuador con China. ¿Cuáles son los otros? Uno de los grandes acuerdos de Rafael Correa con el gobierno chino fue la instalación de un sistema petroquímico en el Pacífico ecuatoriano, en la provincia de Manabí. La mayor obra de ingeniería debía ser la refinería y la planta petroquímica conocida como la refinería del Pacífico. Esta mega obra
que iba a cambiar la realidad energética del Ecuador, me refiero a la planta petroquímica de Refinería del Pacífico, nunca se realizó. Quedó en un terraplén de 500 hectáreas abandonado y que ahora sirve como pista de aterrizaje para las avionetas, narcoavionetas, principalmente del cartel de Sinaloa. La otra obra faraónica del correísmo fue la construcción de la mayor central hidroeléctrica del Ecuador. Esta obra, que el año 2007 debía costar no más de 980 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, acabó costando en el 2017 al Estado ecuatoriano 3.300 millones de dólares. Estos lodos son de aquellas lluvias. Ese libro lo escribió Villavicencio. Fernando Villavicencio escribió este libro. Habla sobre la corrupción en Ecuador. Es un examen detallado de Ecuador, cómo fue víctima de un saqueo durante varios años. El título: Arroz Verde, la industria del soborno. Acá está Odebrecht, acá está la construcción de la refinería, la construcción de las hidroeléctricas, toda la plata que se robaron en Ecuador en versión de Fernando Villavicencio. Este es el libro. Muchas gracias, por supuesto, Héctor. Y recientemente Fernando Villavicencio puso a rodar un video pidiendo a las autoridades ecuatorianas investigar a políticos ecuatorianos que fueron mencionados por la Fiscalía colombiana recientemente en la audiencia contra Nicolás Petro por los dineros sucios que habrían entrado a la campaña del presidente Petro. En varias fotografías reveladas en Colombia aparece junto a Nicolás Petro, Day Vázquez y Camilo Burgos la candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, Raiza Bulgarín. En los chats revelados por la Fiscalía General del Estado, se señala que parte del dinero habría sido movilizado desde Barranquilla hasta Bogotá utilizando a dos personas. Se menciona a Camilo y a Raiza.